Hola a todos, ¿qué tal? Empezamos hoy un tema especialmente complicado, que es el tema de los sensores analógicos. En él vamos a aprender un montón de conceptos nuevos. Dada la complejidad del tema, intentaré ser lo más sencillo posible a la hora de explicar, de tal forma que no os arméis demasiado lío. Empecemos. Lo mejor es comenzar el tema haciendo una comparativa entre lo que es el sensor digital y el sensor analógico. Vamos a revisar lo que sabemos acerca de sensores digitales. Mirad, un punto clave es que hay que tener en cuenta que un sensor digital se utiliza para medir una variable física que solamente puede tomar dos estados. Por ejemplo, contacto auxiliar de un térmico. Solamente puede tener dos estados, que es correcto o alarma. Bien, recordando lo que ya sabemos, el montaje típico para capturar el valor de un sensor digital es el que os muestro en la diapositiva. Lo único que tenemos que hacer es intercalar entre CPU y sensor una tarjeta de entradas digitales. Por cada tornillo de la tarjeta, es decir, por cada sensor, va a haber un bit interno de la tarjeta asociado. Posteriormente, la CPU del autómata lo que va a hacer es leer lo que haya en esos bits de la tarjeta y volcarlos a su propia memoria. Como vamos a ver a continuación, para el sensor digital, el montaje tiene que cambiar considerablemente debido a la problemática que implica el hecho de que el sensor analógico, a diferencia del digital, se emplea para medir variables físicas que van a tomar más de dos estados, o sea, no solamente va a ser abierto o cerrado. Pensad en el caso, por ejemplo, en el SCADA que estamos usando para el curso, que hay cuatro sensores analógicos de medición de oxígeno. Pues bien, las medidas de oxígeno pueden tomar valores como 1,5, 3,4, etc. No se van a limitar a los valores 0 y 1. De tal modo que esto lo que implica es que vamos a tener un circuito de captación de datos más complicado que en el caso del sensor digital. De hecho, el circuito es el que os muestro aquí. Hay que intercalar entre la CPU del autómata y el sensor analógico una tarjeta de entradas analógicas, que como veis es distinta a las entradas digitales. Porque aquí digamos que no hay un bit de memoria de la tarjeta asociado a cada tornillo, sino que hay una palabra de memoria de la tarjeta, o sea, 16 bits, asociados a cada par de tornillos. Porque aquí nos van a hacer falta dos tornillos para capturar la medida que nos da el sensor analógico. Vamos a ir atacando el problema por partes para simplificarlo un poco. Lo primero que tenemos que ver es cómo funciona el sensor analógico. Mirad, sensor analógico tenemos varios tipos. Básicamente podemos decir que tenemos sensores de tensión y de corriente, aunque realmente hay más. Este modelo de sensor que estoy escogiendo para esta parte del curso es lo que llaman un sensor activo. Más adelante veremos que también hay el sensor pasivo. De momento nos vamos a centrar en el sensor activo. Mira, sensor activo podemos tener sensor de tensión o de corriente. El sensor de tensión, como os indico ahí, genera una diferencia potencial entre este extremo y este otro extremo. Esa diferencia potencial, esa tensión, va a ser proporcional a la variable física que se está midiendo. Con proporcional, pues me refiero a que, digamos, la tensión será igual a un determinado factor por la variable a medir. Por ejemplo, vamos a considerar en la mayor parte del capítulo que lo que estamos midiendo es oxígeno, como se está haciendo en el SCADA, ¿vale? Valor de oxígeno disuelto en un canal. Entonces, el hecho de que el sensor de tensión genere una diferencia potencial proporcional al valor del oxígeno, lo que significa es que nos va a dar una tensión que va a ser igual a un determinado factor por el oxígeno. Ese factor pues puede ser, por ejemplo, imaginaos 0,1, de tal forma que si en el tanque hay un valor de oxígeno disuelto en un momento de 5 miligramos litro, al multiplicarlo por 0,1 nos va a dar una tensión de 0,5 voltios. ¿Vale? Más cosas. El sensor también puede ser, por ejemplo, de corriente, que genera una corriente, en este caso, proporcional también a la variable física que se está midiendo. A nivel conceptual, pues digamos que es igual que el de tensión, la única diferencia es que en este caso lo que es proporcional al oxígeno es la corriente que circula por el cable.
Llegados a este punto, probablemente os surgirá a muchos una duda, ¿no? Que es la que os indico aquí, de por qué la tensión y corriente que genera es proporcional a la variable a medir y no directamente igual. Es decir, si en un determinado momento en el canal tenemos 5 miligramos litro, ¿por qué el sensor no nos da, supone, 5 voltios a la salida o una corriente de 5 miliamperios en vez de aplicarle una conversión lineal? Bueno, esto es por dos motivos. De momento probablemente os sea difícil de entender, ¿vale? Lo dejamos un poco en el aire, más adelante seguiremos tratándolo. El primer motivo es para poder lograr un estándar. Se trata de trabajar de una forma estandarizada. ¿Por qué? Porque el proceso de la medición analógica es bastante complicado. Entonces aquí lo ideal es que unas casas se encarguen, por ejemplo, de fabricar sensores analógicos y otras de fabricar la electrónica que hace falta para comunicar el sensor analógico con la CPU del autómata. Imaginaos, si hablamos de medidores de oxígeno, pues por ejemplo, un fabricante de medidores de oxígeno es Endreshauser. Eso es un trabajo bastante complicado. Lo ideal es que Endreshauser se centre únicamente en el tema de la medición analógica. Después, el tema de los autómatas también tiene su complejidad, entonces lo ideal es que Siemens se encargue del diseño de las tarjetas de entradas analógicas. Lo más cómodo a la hora de trabajar, para que haya un entendimiento, digamos, entre un fabricante y otro, es que haya un estándar en el tema de el valor de la salida del sensor analógico. Los sensores pueden medir un montón de variables físicas, pero una cantidad enorme de ellas, ¿no? Tenemos temperatura, oxígeno, presión, nivel, un sinfín de ellas. Y la medición además se va a efectuar en una cantidad de rangos tremenda, es decir, por ejemplo, en el tema de oxígeno, pues 0 a 10 miligramos litro, 0 a 15 miligramos litro, yo qué sé, 5 a 20 miligramos litro. Va a haber una cantidad de márgenes de medida enormes. Lo ideal es que en el tema de la salida del sensor analógico, que puede ser corriente o tensión, no haya una cantidad tan elevada de márgenes, que sea más baja. Lo ideal es que el fabricante del sensor lo diseñe de acuerdo a la siguiente norma, que solamente se tengan que preocupar de saber cuáles son los fondos de escala, digamos, el valor mínimo y máximo de la variable que está midiendo. Por ejemplo, lo que os decía, no, pues 5 a 15 miligramos litro. Pues va a fabricar un sensor para medir oxígeno en ese rango de medida. Y a continuación diseñar la salida del sensor de forma que sea estándar. Es decir, que nos dé para el valor mínimo del rango de medida, por ejemplo, 0 voltios y para el valor máximo 10 voltios. Ese es un ejemplo de estándar de salida. 0 a 10 voltios. Hay más, como por ejemplo 4 a 20 miliamperios, 0 a 20 miliamperios. En tal caso, el fabricante de lo que es la tarjeta de entradas analógicas se va a despreocupar completamente del rango de medida del sensor analógico. Lo único que le va a preocupar es lo que llega a él, que es la salida del sensor analógico. Y como la salida del sensor analógico va a estar sujeta a un estándar, ya sean 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios, para el fabricante de tarjeta analógica el trabajo se va a simplificar. No se va a tener que preocupar de diseñar una tarjeta para medir presión, otra para medir nivel, otra para medir oxígeno, otra para temperatura. No, únicamente se va a preocupar de diseñar una tarjeta para medir tensión o corriente dentro de unos estándares de tensión o corriente. Sigamos. El segundo punto, ese sí que ahora mismo no lo vais a entender, pero yo os aviso que por la forma en la que trabajan las tarjetas analógicas, que lo vamos a ver en breve, si no se siguiesen unos estándares, en muchos casos la tarjeta no mediría bien. Esto tiene que ver con lo que le llaman la resolución del convertidor analógico digital de la tarjeta. De momento lo dejo en el aire. Más adelante profundizaremos en este tema. Ahora por lo pronto vamos a seguir profundizando un poco más en el montaje típico para capturar el valor de un sensor analógico. Hemos añadido aquí un elemento más en la diapositiva, este de aquí, este rectangulito con un texto que dice AD. Eso significa convertidor analógico digital. Porque veréis, a la tarjeta llega, suponed, una corriente, ¿no? En el caso de que el sensor sea de corriente. Esa corriente necesita ser procesada de alguna forma y convertida a un número, que será el que se almacenará en la palabra de memoria de la tarjeta.
Bien, pues esa función la realiza un componente electrónico especial llamado convertidor analógico digital. Entonces aquí la idea es que por cada par de tornillos, es decir, por cada sensor analógico, haya un convertidor analógico digital que convierta la corriente o la tensión que nos entrega el sensor y almacene el resultado en una palabra de memoria de las entradas analógicas. Después, la CPU leerá lo que hay en esas palabras y lo almacenará en su memoria, en la zona de entrada. Bien, antes de seguir, no lo dije, pero bueno, creo que es evidente por qué, en el tema de la captación del valor del sensor analógico, por qué la tarjeta de entradas analógicas usa palabras de memoria y no bits de memoria. Tiene que ver con el hecho de que el sensor analógico mide variables que van a tomar más de dos estados. Si utilizásemos un bit por cada par de tornillos, solamente podríamos almacenar dos valores, 0 o 1. En cambio, si utilizamos palabras, podremos almacenar muchos más valores. Esta es entonces la explicación, no hay más, de por qué utilizamos palabras y no utilizamos bits. Bien, para hacer más fácil el estudio, vamos a centrarnos, como ya os dije, en los 4 medidores de oxígeno que tenemos colocados en el SCADA que estamos usando para el curso. Lo que vamos a ver es lo que nos entrega el medidor de oxígeno y lo que nos entrega la tarjeta de entradas digitales de la configuración del autómata. Empecemos con el sensor. Como os comenté, nos entrega una tensión o una corriente que es proporcional a la variable física que se está midiendo. En este caso es un sensor de tensión el que se está usando, que nos entrega una tensión proporcional al oxígeno disuelto en el canal. Aquí, si os fijáis, pues bueno, la tensión coincide exactamente con el valor del oxígeno disuelto. Lo habitual no es esto, ¿eh? Lo habitual es que la recta de conversión tenga una pendiente distinta de 1. Vale, no va a ser un ángulo de 45 grados. En cuanto a la tarjeta de entradas analógicas, la recta de conversión es la que os indico ahí. Nos va a entregar un valor binario, o sea, un número decimal, un número entero expresado en formato binario, en función de la tensión. La recta de conversión se determina pues, según dos puntos. Cada uno de ellos tiene dos coordenadas, como ya sabéis. El primer punto es el de la izquierda de todo. Corresponde a un valor de tensión de 0 voltios para el cual la entrada analógica va a valer 0. El punto de la derecha de todo es para el caso de que haya 10 voltios en la entrada analógica, en cuyo caso el convertidor analógico de la tarjeta va a devolver el valor 27.648. Ahora, un detalle. Estas dos gráficas de conversión pues nos dan, por una parte, voltios en función de oxígeno y, por otra parte, un valor binario en función de un valor de tensión. Pero si os fijáis en el SCADA, lo que se muestra en estos visores de miligramos litro es el valor real del oxígeno en un momento dado. Por tanto, me va a hacer falta una tercera gráfica de conversión. Una gráfica que coja, que relacione, mejor dicho, el valor binario que tenemos guardado en la entrada analógica y lo almacene en una palabra de 1 dB convertido a miligramos litro, tal como os indico aquí. A eso se le llama hacer un escalado de la palabra de entrada y guardarlo en una palabra de 1 dB. Bien, aquí hay que tener en cuenta dos detalles. Primer detalle, ¿cómo sé que la gráfica de conversión de palabra de entrada a palabra de dB es una línea recta? Pues mirad, lo sé por lo siguiente. A ver, esta gráfica se obtiene a partir de las dos gráficas de arriba. Si las dos gráficas de arriba son rectas, la tercera gráfica, la de abajo, la que nos hace falta, también va a ser una recta. Esto es muy fácil de demostrar, o sea, matemáticamente es muy sencillo, se demuestra con fórmulas, concretamente con lo que es la ecuación de la recta. Pero yo aquí no voy a entrar ahora mismo en esa cuestión. Lo único que quiero que os quede claro es que si alguna de las dos gráficas de arriba no fuese una recta, la gráfica de conversión que nos hace falta, la tercera de abajo, tampoco sería una recta. Vale, pero bueno, en la inmensa mayoría de los casos, yo de hecho
en todas las instalaciones en las que trabajé, cualquiera de las dos gráficas de arriba, a ver, la de la entrada analógica ya sin duda, pero vamos, la del sensor siempre fue una recta. De modo que lo que os pongo aquí es la forma de trabajar en el 99,9% de los casos. Siguiente cosa. ¿Cómo construyo la gráfica de conversión de abajo, que es la que nos va a hacer falta para trabajar con el autómata y con el SCADA, a partir de las dos de arriba? Bueno, previamente determino lo que me hace falta. Me hace falta una gráfica de conversión que en el eje Y aparezca palabra DDB y en el eje X palabra de entrada analógica. A continuación, lo siguiente que me tengo que fijar es en los extremos del sensor y de la entrada analógica, concretamente en valor mínimo y valor máximo. A ver, de entrada, los primeros extremos me los va a dar la gráfica del sensor. Yo veo que este es un sensor que mide de 0 a 10 miligramos litro. Por lo tanto, en el eje Y de la tercera gráfica, los extremos serán 0 y 10 miligramos litro. Ahora, lo único que me hace falta determinar es el valor binario que me da el convertidor analógico digital de la tarjeta para esos extremos, para 0 miligramos litro y para 10 miligramos litro. Vamos a empezar con el extremo superior, el valor máximo, 10 miligramos litro. Me voy a la gráfica del sensor y veo que para 10 miligramos litro la salida del sensor vale 10 voltios. Con esa información me voy a la gráfica de la derecha, la de la entrada analógica, y veo que para 10 voltios el sensor me da el valor binario 27.648, o sea, el entero 27.648. Bueno, pues ya he determinado una de las coordenadas que me hacían falta. Vamos ahora por la otra, la correspondiente al valor mínimo de oxígeno. El valor mínimo de oxígeno son 0 miligramos litro. Para 0 miligramos litro el sensor da 0 voltios. Bien, me voy con esa información a la gráfica de la entrada analógica y veo que para 0 voltios el convertidor analógico digital da el entero 0. Pues ya tengo la última coordenada que me faltaba. Tengo ya las 4 coordenadas que me hacen falta para definir la recta de conversión de palabra de entrada a palabra de DB. Muy importante este tema del escalado, porque si os fijáis, a mí a la hora de trabajar en el programa del autómata o del SCADA, yo solamente puedo acceder en un principio al valor entero que me entrega el convertidor analógico digital de la tarjeta, que es lo que se almacena en la palabra de la tarjeta y posteriormente en la palabra de memoria de CPU. Pero claro, a ver, a mí 27.648 es un valor que en principio no me dice nada. Pero en cambio 10 correspondiente a 10 miligramos litro sí que me dice. Eso me da información, pero claro, yo en principio un valor del estilo de 15.000 o 18.999 pues no me dice nada. De modo que es importantísimo este tema del escalado. Vamos a resolver el escalado, ya os aviso, vamos a hacer un FC, una subrutina, que nos saldrá para cualquier entrada analógica, que lo que va a hacer es va a coger el valor del entero que nos entrega el convertidor analógico digital, le va a aplicar una conversión lineal y lo va a convertir pues a una variable física, ya sean miligramos litro, grados centígrados, etcétera. Para realizar la conversión, el FC, nuestra subrutina, va a necesitar conocer la recta de conversión concreta, ¿no? La que tenga pues el sensor que estemos manejando en cada momento. Para ello será preciso que le demos 4 coordenadas correspondientes a los 2 puntos extremos de la recta. En principio con eso ya es suficiente para realizar la conversión de valor del convertidor analógico digital, lo que yo llamo el valor binario de la entrada analógica, a un valor de variable física. Sigamos. Lo siguiente que vamos a hablar es de la programación del escalado en el autómata. A mí, como programador, una de las cosas que más me obsesiona en este tema, lógicamente, es la programación del escalado, porque yo voy a tener que representar en escala unos medidores de oxígeno y para eso no me va a quedar más remedio que hacer un escalado en el autómata. Vimos en su momento pues, que se podía hacer un escalado en el propio SCADA,
pero es que yo quiero hacerlo en el autómata, porque aparte de los problemas que nos presentaban de que las variables de tipo array, los tags array de escala no admitían escalado, aparte yo cuando esté programando el autómata puede ocurrir que yo quiera hacer las pruebas de funcionamiento automático, las quiera hacer en el propio step 7 y no en el escala. Entonces, en tal caso, yo lo que quiero ver en step 7 es el valor del oxígeno y no el valor binario de la palabra de entrada. Para mí eso es importante. De modo que por eso os digo que en el tema de la captación de sensores analógicos, de valores de sensores analógicos, uno de los temas que más me preocupan, en los que más centro de atención, es en la programación del escalado. Ahora bien, desgraciadamente la programación del escalado nos va a obligar a seguir introduciendo conceptos teóricos. Si os digo la verdad, a mí me gustaría dejar ya tanta teoría y pasar directamente a la práctica. Pero en este tema de los sensores analógicos no hay escapatoria. O sea, forzosamente tenemos que ver todos estos conceptos teóricos. Ya os digo, lo siento, porque me gustaría que fuese más ameno este tema, pero me es imposible hacerlo. Pues bien, hecha esta aclaración, os comento que para poder programar un escalado en el autómata nos hace falta dominar dos conceptos clave. Uno es el de la ecuación de la recta y el otro el formato de codificación en coma flotante. Ecuación de la recta, bueno, pues porque nos va a hacer falta para hacer la conversión de valor binario de tarjeta de entrada analógica a palabra de dB. Como vimos, pues la gráfica de conversión es una recta. Entonces, forzosamente tenemos que conocer la ecuación de la recta, o sea, cómo obtenerla. Lo segundo, formato de codificación en coma flotante, pues se debe a que cuando trabajamos con sensores analógicos nos hacen falta manejar decimales, ¿sabéis? No nos llega con números enteros. En el tema anterior, pues bueno, vimos una forma auxiliar de trabajar con decimales, que es en concreto, por ejemplo, en caso de contadores horarios, trabajábamos con centésimas de hora y en el SCADA le poníamos una coma en la tercera posición empezando por la derecha. Bien, eso es práctico para contadores horarios. Ahora bien, para sensores analógicos ya os aviso que no es la mejor forma de hacerlo. De modo que nos vemos obligados a estudiar, o por lo menos comprender lo básico de un nuevo formato de codificación, que es distinto al formato binario que estuvimos manejando en todo el curso. Os digo, un nuevo formato de codificación que está pensado para trabajar con decimales, que le llaman el formato de coma flotante. Así pues, hechas estas aclaraciones, podemos empezar ya con la ecuación de la recta. Fijaos, he representado en unos ejes x y una recta. Dentro de la recta, pues he marcado dos puntos, cuyas coordenadas son x1 y 1, la de un punto, x2 y 2, la de otro punto. Aquí, en esta otra diapositiva, he marcado un tercer punto. Un punto genérico, x y. Podría estar en cualquier parte de la recta. Yo lo he pintado ahí. La y de este punto es la y desconocida, la incógnita. Porque aquí lo que se trata es de calcular para una x determinada, para una x cualquiera, cuál es el valor de y. Es decir, a partir de la recta de conversión de valor binario a palabra de dB, aquí lo que se trata es de saber, para un valor puntual de la palabra de entrada, que es la que nos da el convertidor analógico digital, cuál es el valor de la palabra de dB a partir de esta recta de conversión. Pues bien, para resolver el problema es muy sencillo, recurrimos a la geometría. Tenemos que fijarnos en el triángulo rectángulo definido por los puntos 1 y 2. Ese triángulo que os he pintado en verde. Quiero que os fijéis en el ángulo que forma la recta con el eje X, el ángulo que yo le llamé alfa. Un parámetro muy importante asociado a ese triángulo rectángulo, es lo que le llaman la tangente. Tangente de alfa es igual a la longitud de este segmento vertical dividido por la longitud de este otro segmento horizontal. Es muy fácil calcular la longitud del segmento vertical, es y2 menos y1, y la del horizontal es x2 menos x1.
Pues bien, la tangente de alfa, que ya os digo es un parámetro importantísimo del triángulo rectángulo, es igual a la longitud del segmento vertical, I2 menos I1, dividido entre la longitud del segmento horizontal, x2 menos x1. Vamos a pintar ahora otro triángulo, en este caso de color azul, y va a estar limitado en el extremo izquierdo por el punto 1 y en el extremo derecho por el punto incógnita, el punto xy. Quiero que os fijéis en un detalle muy importante, que los dos triángulos, el verde y el azul, tienen el mismo ángulo alfa, o sea, el mismo ángulo entre lo que es la recta y el eje X. Por tanto, si tienen el mismo ángulo alfa, su tangente va a ser la misma. Porque esa es una propiedad fundamental de geometría. Es decir, el cociente entre el cateto opuesto, que es el segmento vertical, y el cateto contiguo, que es el segmento horizontal, va a ser la misma para los dos triángulos. Ya os digo, propiedad fundamental de la geometría. De modo que la tangente del triángulo pequeño, el azul, va a ser la misma que la del triángulo verde. La del triángulo verde la calculamos ahora, hace un ratito. Es I2 menos I1 entre x2 menos x1. Y la del azul pues se calcula de la misma forma. O sea, cateto opuesto, segmento vertical, longitud, I menos I1. Y la del horizontal, x menos x1. Tal forma que hemos llegado ya a la fórmula de la recta, a la ecuación de la recta. Porque en esta expresión que nos aparece en pantalla, lo único que tenemos que hacer es despejar y en función de x. Y llegamos así al resultado final, el que veis aquí. Sé que es un poco coñazo lo que os acabo de explicar, pero bueno, miradlo por el lado bueno, que os estoy haciendo recordar tiempos mozos de cuando erais jovencitos y ibais al cole y os empezasteis a fijar en las chicas, o en los chicos si sois chicas, ¿no? Y el otro punto bueno que tiene, que esto es imprescindible para nosotros, porque es lo que vamos a tener que programar en el autómata, ¿vale? Esta operación de sumar i1 más lo que aparece a la derecha del más, esta multiplicación o esta división, va a haber que programarlo en el autómata. Os comenté hace un poco que tendríamos que ver de qué va eso del formato de codificación coma flotante. Mirad, la primera forma de ver por qué nos va a hacer falta aprender el sistema en coma flotante es por lo siguiente, por esta división de aquí. Nosotros vamos a tener que programar una multiplicación, x menos x1, multiplicarlo por i2 menos i1, y luego va a haber que dividirlo entre x2 menos x1. Bien, hasta ahora todas las operaciones aritméticas que manejamos en el autómata son lo que le llaman operaciones aritméticas en coma fija. Son las que estuvimos manejando a lo largo del curso. Nosotros manejamos fundamentalmente ADDI y sub-i. Bien, pero luego hay mul-i para multiplicación de enteros y diff-i para división de enteros. El problema que tenemos es que diff-i no nos devuelve decimales. O sea, diff-i lo que va a hacer es una división va a dividir un dividendo por un divisor y nos va a devolver un cociente. Pero si el resto de la división es distinto de cero, no nos va a devolver los decimales correspondientes, solamente nos va a devolver, digamos, la parte entera del número resultante de la división. Vale, únicamente el cociente de la división. Pero nosotros, ya os dije, cuando manejamos sensores analógicos, forzosamente vamos a tener que recuperar los decimales, o sea, vamos a obtener cantidades con decimales. De modo que yo no recomiendo usar la operación diff-i, o sea, las operaciones en coma fija para procesamiento de valores analógicos no es lo que yo recomiendo. Yo recuerdo cuando empecé a programar, pues las primeras CPUs de autómata no tenían lo que llaman números en coma flotante, trabajaba todo con operaciones en coma fija. Y había más limitaciones, limitaciones bastante gordas, incluso en el tamaño, en bits de los números en coma fija, o sea, de los integer que estamos manejando en este curso. Y eso te obligaba a poner en práctica una cantidad bastante grande de trucos de programación que, bueno, complicaban el trabajo. Sin embargo, con la implantación en las nuevas CPUs de lo que llaman números en coma flotante, formato en coma flotante,
pues la cosa se simplificó mucho. De modo que nosotros, para programar esa fórmula, la fórmula de la ecuación de la recta, no vamos a utilizar ADDI sub I mul I y div I. En su lugar vamos a utilizar ADDR sub R mul R y div R, que son también operaciones de suma, resta, multiplicación, división, pero para números que están almacenados en formato de coma flotante. Bien, pues pasamos ya a meternos de lleno en el terreno del formato de coma flotante. Mirad, abrid la ayuda del administrador Simatic y escoged en el índice tipos de datos simples. En la ayuda, debajo del formato de int entero doble, está el formato real, que es el número en coma flotante. Si hacéis clic donde dice real, os sale la ayuda correspondiente al formato de coma flotante. Bueno, primero de todo deciros que el formato de coma flotante es un formato muy complicado. No nos va a hacer falta conocer en detalle cómo opera, sino cómo se usa. Lo que tenéis que saber de formato de coma flotante básicamente es que lo vamos a utilizar para representar números con decimales, como ya dijimos, y luego, muy importante, que cada número en coma flotante va a ocupar 4 bytes. ¿Veis lo que nos dice aquí? Los tres componentes ocupan en total una palabra doble, 32 bits. Eso es lo fundamental. Después, a nivel de curiosidad, tenéis que saber que el formato coma flotante usa la notación exponencial o científica, tal como esta que os muestra aquí, ¿no? Por ejemplo, más 1,175, etcétera, e menos 38. Bueno, eso significa 1,175 por 10 elevado a menos 38. Pues el formato en coma flotante utiliza esa notación exponencial o científica. Le cambia un poco la forma. De hecho, la forma que usa es la que veis aquí, donde dice número igual a 1,m por 2 elevado a e menos vías. M le llaman mantisa y e es el exponente. Pues bien, la norma establece que para almacenar en formato de coma flotante un número en una palabra doble, almacenamos en estos primeros bits de aquí, que van del 0 al 22, la mantisa. Después, en los bits 23 a 30, el exponente. Y el último bit lo reservamos para el signo. O sea, si el bit vale 0, signo positivo. Si vale 1, signo negativo. En general, yo os digo, este formato es bastante complicado de entender. Los algoritmos para sumar, restar, multiplicar o dividir también son bastante complicados. Pero bueno, en principio eso no nos va a afectar, porque es algo que ya viene internamente programado en el firmware de la CPU y que no nos tenemos que preocupar. Solamente nos tenemos que preocupar de saber cómo usarlo. Y la mejor forma de aprender a usarlo es mediante una serie de pruebas en Step 7. Antes de nada vais a preparar ya el terreno para el ejercicio que vamos a hacer. Tenéis que crear un DB que se llama DB bar rea, o sea, DB de variables tipo real. Dentro de él definís 20 variables de tipo temporal, formato real, que van del TMP1 al TMP20. Cread también, aunque creo que ya lo tenéis creado, db bar ent, db variables de tipo entero. Y dentro de él, pues bueno, machacad lo que había un temporizador que quedó de un ejercicio anterior y cread 20 variables temporales del TMP1 al TMP20, pero de tipo integer. Por otra parte, al FC11, que le llamamos pruebas o rutinas, le vamos a cambiar el nombre, vamos a llamar pruebas. Aseguraos de que se llaman el OV1, ¿vale? Porque es el FC en el que vamos a hacer pruebas con enteros y con reales. Pues bien, abrid pruebas y lo primero que vamos a hacer, vamos a analizar la operación de multiplicación desde el punto de vista de los enteros y de los números reales. Porque os quiero comentar una serie de cosas que a veces dan problemas, que os va a ser muy bueno conocerlas. Bien, quiero empezar por la multiplicación porque es una de las primeras cosas que nos vamos a encontrar cuando diseñemos nuestra subrutina para escalado analógico digital. Veis aquí donde hacemos x menos x1 por y2 menos y1. Lo que vamos a ver es que si utilizamos la instrucción mul i que multiplica enteros, va a haber una serie de problemas que nos ahorraremos si utilizamos mul r, que es multiplicación de números reales. Para hacer la prueba de la multiplicación, primero lo que tenéis que hacer es insertar un segmento y utilizar la instrucción mul i. Vais a multiplicar
tmp1 de dbVarent con tmp2 y almacenar el resultado en tmp3. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner unos valores a tmp1 y tmp2. Mira, a tmp1 ponedle valor 2 y a tmp2 16.383. Cuando le demos a forzar se va a ejecutar la instrucción mul y nos va a volcar el resultado de la multiplicación en tmp3. ¿Veis? El resultado es 32.766. Atención, cuidado, estamos muy cerca del fondo de escala de un número entero. Porque, como recordaréis, los números enteros permiten representar números que van de menos 32.768 a más 32.767. Vais a ver lo que pasa si yo aquí, en lugar de 16.383, le sumo una unidad, le pongo 384. Que el resultado es un número negativo. Se ha producido un desbordamiento, como los que ya vimos en su momento cuando hablamos del sistema binario y la operación suma. El desbordamiento se debe a que 2 por 16.384 da 32.768, que es superior al fondo de escala de un integer. Mirad, le acabo de ordenar al administrador Simatic que me muestre el contenido de tmp3 en formato binario, o sea, que me muestre los ceros y unos. Observad que es un 1 seguido de 15 ceros. En la calculadora hice la conversión de ese resultado también a formato binario y da lo mismo, un 1 seguido de 15 ceros. A ver, la multiplicación la está haciendo bien, ¿vale? El problema es que el resultado es tan grande que el último bit, el de la izquierda de todo, es 1. Pero es que ese bit hay que tener cuidado porque es el bit de signo en el formato integer. Un 1 en ese bit significa que el número almacenado es un número negativo. Entonces el administrador Simatic interpreta que es un número negativo y utiliza la fórmula del complemento a 2 para interpretar el número que tiene almacenado. Según su fórmula de complemento a 2, pues el número que tenemos almacenado ahora mismo, o sea, un 1 seguido de 15 ceros, se corresponde con menos 32.768. Vale, quiero deciros que hay que tener mucho cuidado con la multiplicación, porque claro, si resulta que la multiplicación es tal que el resultado es mayor que 32.767, se va a producir un desbordamiento. O sea, el resultado que obtenemos no es válido. Evidentemente, 2 por 16.384 no es menos 32.768. Primer inconveniente que nos encontramos. Daos cuenta que en la fórmula que os enseñé de la recta, la que vamos a utilizar para convertir, para hacer el escalado analógico digital, ambos factores pueden ser lo suficientemente grandes como para que el resultado supere el 32.767. Una forma de corregirlo pues sería haber usado formato de int para ambos factores en lugar de utilizar int, que ocupa una palabra. O sea, haber utilizado una palabra doble en lugar de una palabra. De todas formas, yo lo que os recomiendo, ya os digo, para trabajar con sensores analógicos es utilizar el formato real. Vamos a ver lo que sucede si utilizamos formato real. Tenéis que cambiar ahora la instrucción del primer segmento. En lugar de muli, coged mul-r, ¿vale? Multiplicación de números reales. Multiplicáis db barra tmp1 por tmp2 y volcáis el resultado en tmp3. Bien, aquí en la ventana de monitorización de variables, escoged como formato de visualización real. De esta forma, Step 7 va a entender que lo que hay almacenado en la palabra doble 0 del DB8 es un número expresado en formato real y va a mostrar su valor en valor de estado. Vamos a repetir el ejercicio anterior. Aquí ponemos 2. Observad que me pone 2,0, ¿vale? Para que veáis que es un formato especialmente orientado a trabajar con números decimales. Y aquí ponemos 16.383. Forzamos. Bien. Nos muestra como resultado 32.766,0. Vais a ver ahora que si yo repito la maniobra que hice antes y pongo 16.384, esta vez el resultado que me da es correcto. Aquí no se produce desbordamiento.
¿Veis? 32.768. Hemos eliminado el problema del desbordamiento. De hecho, si os vais a la ayuda al formato real, nos indica en el apartado margen numérico de números en coma flotante que el número más alto que podemos representar es 3,402 por 10 elevado a 38 y el más bajo 1,175 por 10 elevado a menos 38. Con lo cual, el problema del fondo de escala que teníamos con los integer se reduce notablemente si utilizamos números reales. Vale, es una primera ventaja de utilizar números reales para este tipo de cálculos. Las siguientes pruebas que quiero que hagáis tienen que ver con la división, porque veis, aquí en la fórmula del escalado analógico digital tenemos una división. Tenemos este cociente de aquí que divide la cantidad de arriba por x2 menos x1. Lo que voy a explicar tiene que ver con cómo la división real nos devuelve la parte decimal de la división, mientras que la división entera, la div i, únicamente nos devuelve el cociente. De modo que ahora, en el segmento 1 de pruebas, pues colocamos una div i de db baren tmp1 entre tmp2 y el resultado lo va a volcar en tmp3. Vamos a meter unos valores de forzado. Pues por ejemplo, a tmp1 le metemos el valor 15, a tmp2 10, para que nos dé una división fácil de ver. Bien, vamos a forzar. Efectivamente, 15 entre 10 es 1. Sin embargo, hay un resto, que es 5. Con lo cual hay una parte decimal. Realmente 15 entre 10 es 1,5. Div i nos devuelve únicamente el cociente, la parte entera, 1. Pero no nos devuelve el 0,5 de la parte decimal. Claro, cuando trabajamos con sensores analógicos, esta parte decimal es francamente importante. Pensad, por ejemplo, en la medición de oxígeno que decíamos que va de 0 a 10 miligramos litro, pues claro, los decimales juegan un papel importante porque no es lo mismo 2,8 miligramos litro que 2 miligramos litro. Yo recuerdo cuando trabajaba con los modelos antiguos de Step 5, o sea, los de Siemens, a gama anterior a Step 7, recuerdo que no disponía del formato real, trabajaba con Integer. Entonces, claro, era un problemón. Tenía una serie de problemas para hacer el escalado. De hecho, me veía obligado a tener muy en cuenta, pues si iba a trabajar, por ejemplo, con centésimas de miligramos litro o con décimas de miligramos litro, y luego a la hora de hacer la conversión, pues tenía que estar muy atento al resto de que aparece en la ecuación de la recta. Tenía que utilizar esta fórmula que os aparece aquí a la izquierda, esta ecuación, perdón, tenía que utilizar esta función que os aparece aquí a la izquierda, mod, que es para obtener el módulo, o sea, el resto de una división. Era bastante problemático. De hecho, las multiplicaciones, pues normalmente en condiciones normales desbordaban, así que me obligaba a desarrollar pues toda una parafernalia de programación bastante gorda que complicaba notablemente el asunto. Ahora con el formato de coma flotante pues no me tengo que preocupar si voy a trabajar en centésimas, en décimas, porque es que realmente no tengo que estar atento a ese tema. Me basta con definir números en formato real y ya a partir de ahí no me preocupo, porque ya incorporan ellos la coma. Bueno, pues entonces vamos a probar la división real. Vamos a ver cómo nos devuelve decimales, al contrario que la división entera. Ponemos otra vez db barre a tmp1, tmp2, tmp3, cambiamos el formato, le decimos que son números reales. Y aquí, pues bueno, escribimos lo que teníamos antes. Para casos enteros, 15 y 10. A continuación forzamos. Fijaos qué maravilla. Nos está guardando en tmp3 1,5. No me tengo que preocupar para nada si, por ejemplo, estoy trabajando en décimas y el resultado que tengo pues, son 15 décimas. No me tengo que preocupar de desbordamientos ni nada por el estilo. O sea, el formato real incorpora ya todas aquellas funcionalidades que a mí me hacen falta. Entonces, bueno, como veis, aunque los algoritmos de manejo de números reales son bastante complicados, sin embargo, su uso es bastante sencillo. Como esos algoritmos ya vienen implementados en las instrucciones que ofrece el autómata, no vamos a tener ningún problema. Bien, lo siguiente que tenéis que saber para comprender el manejo de los números reales son las instrucciones de conversión.
Aquí, en el apartado conversión, tenemos varias funciones. Algunas son fáciles, os van a ser fáciles de entender. Por ejemplo, i de i lo que hace es convertir un integer a entero doble. Es decir, el entero que ocupa una palabra, pues pasa a hacer que ocupe 2. Y la que nos importa ahora mismo es dir, que convierte un entero doble a un real. Porque veréis, en la fórmula de la reta aplicada a nuestro escalado analógico digital, x va a ser la palabra de la tarjeta de entradas analógicas e y va a ser el resultado escalado, o sea, va a ser el oxígeno. Si abrís un momento la configuración hardware, veréis que, relativo a la tarjeta de entradas analógicas, nos dice que la dirección de inicio es la 256 y la de fin la 271. Esto lo que significa es que vamos a tener palabras que van desde la 256 hasta la 270, ¿vale? Tenemos 8 palabras en total. En estas direcciones, la CPU almacena el contenido de la tarjeta de entradas analógicas. O sea, en la EW256, EW258, EW260, etc., hasta llegar a EW270. Sin embargo, eso que almacena la CPU van a ser números enteros expresados en formato binario. La primera operación que tenemos que hacer con esa EW, por ejemplo, 256, es restarle x1. En este caso, x1 vale 0, pero en otros casos podría tener un valor distinto de 0. De todos modos, aunque valga 0, va a haber que multiplicar después por i2 menos i1, que en este caso vale 10. Es decir, vamos a tener que multiplicar el número real 10.0 por EW256. Pero cuidado, ¿vale? Si estamos utilizando una multiplicación de números reales, ambos números tienen que estar en formato real. Por tanto, vamos a tener que hacer una conversión. X menos x1, es decir, EW256, en este caso menos 0, que es EW256, lo vamos a tener que convertir a formato real. De ahí la importancia de las instrucciones de conversión. Desgraciadamente no tenemos una instrucción que convierta entero a real. Tenemos una que convierte entero doble a real. Sin embargo, EW256 es un entero. Entonces vamos a tener que hacer dos pasos. Vamos a tener que convertir de entero a entero doble y de entero doble a real. Vale, vamos a tener que hacer algo como esto que os muestro aquí. Convierto W276 al entero doble de int aux y después de int aux lo convierto a real y guardo el resultado en db barrea tmp1. Para probarlo, pues bueno, en el propio PLC sim insertamos una entrada EW256. Corregid aquí en la programación, que lo tenía mal yo. Tenía EW276. Y le ponemos un valor, por ejemplo, 12.344, que es intermedio entre 0 y 27.648, que es el fondo de escala de la entrada analógica. Observad como el resultado es 12.344 con 0. Entonces nos ha convertido perfectamente del formato entero al formato en coma flotante. Pues básicamente esto es lo que tenéis que saber acerca del formato coma flotante, cómo usarlo, cómo usar instrucciones aritméticas y de conversión, nada más. Y bueno, ahora que ya hemos avanzado un poquito en el estudio de los sensores analógicos, no quiero acabar el tema sin comentaros dos cosas que desde mi punto de vista son muy importantes. La primera tiene que ver con la configuración hardware de las tarjetas analógicas y la segunda tiene que ver con el tema de la documentación, dónde conseguirla, de qué formato tiene, etc. Vamos a empezar con la configuración hardware. Abrid entonces la configuración de la tarjeta AI 8 entradas de 12 bits e id a la pestaña Entradas. Tiene bastantes opciones. Yo ahora mismo me quiero centrar en las de la zona medición, ¿vale? Que muchas veces inducen bastante confusión. Lo primero que os quiero hablar es del apartado tipo. Si hacemos clic en tipo, nos da a escoger V, tensión, o sea, para conectarle sensores de tensión.
Y luego intensidad, para conectar sensores de intensidad. Hay muchos más tipos. Lo que os quiero comentar es, en concreto, en el tema de la intensidad, que veis que pone TM4H, transductor de medida a 4 hilos, y TM2H, transductor de medida a 2 hilos. Ahí se están refiriendo básicamente a si le vamos a conectar un sensor activo o un sensor pasivo. Mirad, sensores activos son los que vimos hasta el momento. Vale, que pueden ser de tensión o de corriente, que generan una tensión o una corriente proporcionales a la magnitud física que se está midiendo. Después, el sensor pasivo es distinto. Tiene una característica, normalmente de resistencia, que varía de forma proporcional a la variable física que se está midiendo. Entonces aquí el tema es que para el sensor pasivo la tarjeta de entradas analógicas le va a suministrar unos voltios, ¿vale? Para que circule una corriente por el cable, y la intensidad que circulará por el cable variará de manera proporcional a la magnitud que se está midiendo, puesto que esa resistencia del sensor está variando de forma proporcional a la variable física. Vale, entonces el sensor activo, digamos que es el sensor el que genera una tensión o una corriente. Y en el caso del sensor pasivo, recibe una tensión o una corriente de la tarjeta de entradas analógicas. Les llaman de 4 hilos y 2 hilos por lo siguiente. 4 hilos porque el sensor activo normalmente lleva una alimentación aparte, ¿vale? Tiene dos conexiones de alimentación y luego por otra parte 2 hilos de salida a la tarjeta de entradas analógicas. Si sumamos esos 2 hilos de alimentación con los 2 hilos de salida da 4. En el caso del sensor pasivo, pues bueno, como solamente tiene 2 hilos de salida, porque no es más que una resistencia que varía con la variable física que se está midiendo, pues de ahí el nombre de transductor de medida a 2 hilos. Y ha llegado el momento ya de que os hable de la documentación, precisamente para poder seguir explicándoos la configuración hardware de la tarjeta. Mirad, la documentación yo la tengo, por ejemplo, para este ejercicio, para este curso que estamos haciendo, en un documento que se llama S7300 Module Data Manual. Vale, eso descargué de la web de soporte de Siemens. Es fácil, yo sencillamente en la ayuda pues tecleo, por ejemplo, la referencia de la tarjeta y ya me da un listado con sugerencias de documentos que me podría interesar bajar. En concreto yo el que necesito para la documentación de las tarjetas es este que os indico aquí. Apartados importantes este documento. Pues mirad, el apartado 6, módulos analógicos. Aquí nos hace una descripción de cada uno de los módulos analógicos que hay a la venta. Yo he escogido aquí, por ejemplo, el 7KF02, que lo tenemos aquí. Y está muy bien porque nos indica cómo conectar los sensores, aparte de que nos hace un esquema más detallado de la tarjeta que el que os di yo. Veis las 8 palabras que empiezan en 0, lo que llaman M0, y acaban en M7. Está muy curioso, bueno, pues que aquí el convertidor analógico digital está dentro de este rectángulo que le llaman CAD, convertidor analógico digital. Fijaos que realmente solamente hay un convertidor analógico digital, aunque yo en la diapositiva os dibujé 8. Pero bueno, hay un único convertidor. Lo único que hace la tarjeta es multiplexar. Digamos, primero hace la conversión analógica digital de M0, a continuación de M1, luego de M2. Es una forma de ahorrar dinero en el diseño de la tarjeta, ¿vale? Así evidentemente es mucho más barato que tener que incorporarle 8 convertidores analógicos digitales a la tarjeta. Después, un apartado muy importante también a la hora de sacar información es el 5, representación de valores en módulos analógicos. ¿Por qué? Porque de aquí sacamos los fondos de escala para la tarjeta, ¿no? Por ejemplo, si la tarjeta está configurada para medir en el rango de tensión de más o menos 10 voltios, aquí nos indica el valor decimal que se va a almacenar en la palabra de entrada asociada. Veis, por ejemplo, para 0 voltios, valor decimal 0. Y para 10 voltios, 27.648. El famoso 27.648 que yo os ponía en las gráficas de conversión, pero que nunca os indiqué de dónde saqué el valor. Bien, pues ahora os lo indico, de aquí. Luego observad, por ejemplo, para menos 10 voltios, menos 27.648. Observad también que hay un margen de saturación, es decir, si lo que hay en la entrada pues sube 10 voltios, el valor binario de la palabra entrada va subiendo hasta que finalmente llega a un tope
¿vale? Que es de 32.767. Más de ahí no va a crecer. Igual que si decrece mucho la tensión, pues llegará a un límite inferior de menos 32.768. Esta documentación es muy importante, ¿vale? Porque nos da esos fondos de escala que nos van a hacer falta para la conversión, para el escalado analógico digital que vamos a programar en el autómata. Más está muy detalladito, la verdad, porque si os fijáis, aquí en la configuración hardware, por ejemplo, cuando seleccionáis un tipo de medidor de tensión, os ofrece varios márgenes de medida, ¿no? Por ejemplo, más menos 1 voltio, más menos 5 voltios, más menos 10 voltios. Pues aquí en la tabla de la documentación ya os indica que si seleccionáis el margen más menos 5 voltios, valor binario 0 para 0 voltios, pero para 5 voltios 27.648. Es decir, en cada margen que hayáis escogido, pues en estas tablas os indican los valores binarios correspondientes a los fondos de escala. Y luego, muy importante para lo que estábamos viendo de transductor de medida 4 hilos o 2 hilos, es el apartado 4, ¿vale? Nociones básicas de procesamiento de valores analógicos. Aquí os explican, por ejemplo, lo que os decía de transductor de medida a 2 hilos, ¿no? Que dice que es alimentado a través de los bornes de módulo de entradas analógicas M más y M menos. M más y M menos, pues bueno, ya sabemos que es una entrada analógica de la tarjeta, por tanto, la propia tarjeta le está dando alimentación al transductor. El transductor pues hace variar una característica interna suya, ya os digo, normalmente resistencia, con lo cual se va a obtener a ser una resistencia proporcional a la variable física, que en este caso, en este dibujito, es una presión. El resultado es que la corriente que circula por la entrada también va a ser proporcional a la presión, ¿vale? Pero en este caso, en transductor de medida a 2 hilos, es la tarjeta la que le entrega la corriente al transductor. Sin embargo, más abajo, como os indica ahí, transductores a 4 hilos tienen una alimentación separada, la que os indican aquí L más M, ¿vale? Y es el propio transductor el que le entrega una corriente o una tensión a la tarjeta proporcionales a la magnitud física que se está midiendo, ¿vale? Esa es la diferencia entre transductor de medida a 4 hilos y transductor de medida a 2 hilos. Ya os digo, sensor activo, sensor pasivo. Yo normalmente en la mayoría de los casos lo que me suelo encontrar son transductores de medida a 4 hilos. Ocasionalmente pues se dan situaciones en las que colocan un transductor a 2 hilos o también lo que os indica aquí. Por ejemplo, termopares. Ya os digo, seguramente os encontraréis en una gran parte de los casos sensores de tensión, de medida a 4 hilos o de medida a 2 hilos. En los de tipo de tensión no hay duda, o sea, ya como veis en el dibujo, es el propio sensor el que le entrega una diferencia potencial a M más y M menos. Vale, digamos que sería una conexión a 4 hilos, aunque en Siemens, como veis, reservan el término transductor de medida a 4 hilos y 2 hilos para corriente. Pero básicamente sería una conexión a 4 hilos. De esta forma, os quiero decir, a pesar de la tremenda cantidad de tipos de medición que se pueden hacer, pues normalmente os encontraréis con corriente, tensión, y en caso de duda, pues bueno, eso se habla con el comercial de Siemens, o sea, el que os venda el producto, que normalmente os va a indicar cómo tenéis que configurar la tarjeta. Hay más cosas en esta configuración hardware de la tarjeta. Sin embargo, ahora mismo, para no complicar más las cosas, no me interesa entrar en detalle en ellas. Tenéis una hermosa ayuda, un botón de ayuda ahí abajo, que da acceso a una ayuda bastante completa. Solamente deciros que las opciones que nos quedan, que son por ejemplo diagnóstico de la tarjeta, pues se refiere a cosas como que la tarjeta dé un error, o sea, se encienda su luz roja en caso de que en una de las entradas pues se corte el cable, ¿no? Imaginad que tenéis un transductor de corriente, está generando una corriente y de golpe deja de haber corriente. Bueno, pues si configuramos esta opción, se encenderá el LED rojo del frontal de la tarjeta indicándonos que hay una rotura de cable en una de las entradas analógicas. Frecuencia perturbadora, bueno, pues tiene que ver con temas de corrección de interferencias en la señal analógica. En caso de que la ayuda del Step 7 no fuera suficiente, pues bueno, venid al documento S7300 módulo data manual y por ejemplo yo busqué perturbadora, ¿no? El término frecuencia perturbadora y me llevó automáticamente al apartado 5.5. Aquí tenéis una explicación de a qué se refiere
con eso de frecuencia perturbadora, ¿vale? De momento no os preocupéis, a mí lo que más me importaba era comentaros el tema de tipo y márgenes de medición. Luego esto otro pues son añadidos que tiene, que nos ofrecen una serie de ventajas respecto a supresión de interferencias o detección de roturas de hilo en las entradas analógicas. Pero para mí lo fundamental ahora mismo, en este punto del curso, es haberos explicado el tema de tipo de medición y márgenes de medición. Y en fin, de esta forma llegamos ya al final del capítulo. Prefiero dejarlo aquí, he cortado el tema, y no seguir de momento, porque es bastante complicado. Hemos visto muchos conceptos nuevos, algunos un tanto enrevesados, entonces de momento mejor dejarlo aquí. Continuaremos en el próximo capítulo, pues haciendo un ejercicio de escalado analógico digital, o sea, lo programaremos en el autómata y colocaremos en el SCADA los sensores para medición de oxígeno. También os quiero comentar una serie de cosillas acerca de las entradas analógicas, algún pequeño detalle que es bastante sutil. Precisamente pues me parece bastante fuerte meterlo ahora. Entiendo que lo comprenderéis mejor una vez hayamos hecho el ejercicio. Vale, de momento me parece que si lo explico ahora no lo vais a comprender bien. O sea, estaría sobrecargando innecesariamente el capítulo. Así que nada, por hoy eso es todo. Os hablo Jorge Labora, nos vemos en el próximo capítulo.